Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. La bruja venenosa, Ereshkigal. Hayato jadeó involuntariamente ante el nombre que dijo Jules. Orpelia, no me digas. Al mismo tiempo, una sensación que nunca había experimentado hasta ahora brotó en su pecho. Era muy similar a la inquietud y apelaba fuertemente a Hayato por algo. ¿Por qué viniste? Esa silueta lentamente miró hacia atrás. Llevaba el uniforme de Leworth, pero aparte de que ella solo llevara guantes largos que cubrían hasta los codos y panties blancas, ni siquiera se puso un abrigo dentro de esta nieve. Su calmada voz era fría, como si congelara, oscura y vacía, como si resonara desde el fondo de la tierra. Su cantidad de prane era bastante abundante y se podía entender a primera vista que se extendía hasta cada rincón de su cuerpo. Sin embargo, lo que era impresionante sobre todo, era su largo cabello blanco puro que se fundía en la nieve circundante y su par de ojos rojos como rubíes. Al igual que su voz, sus ojos, como si representaran la luna roja, que es un símbolo de mal augurio, conservaban una desolada oscuridad que causarían que uno se congelara. Y, sin embargo, su expresión estaba llena de tristeza, ya que parecía que iba a estallar en llanto en cualquier momento. Es realmente ella. Hayato también había visto su figura antes en las noticias. Orpelia Landlufen. Era la rango número 1 del Instituto Negro Leworth que ganó 2 Limbolus consecutivos, y fue llamada la más fuerte Strige en la historia de Asterisk junto a Helga Limbel. No había duda de que la chica ahora de pie frente a Hayato era la misma Ereshkigal que vio en las noticias. Ha sido un año desde entonces. No pensé que iría a verte en un lugar así. Jules, aunque con un rostro aún sombrío, continuó con voz un tanto nostálgica. Aunque te advertí muchas veces que no te involucraras conmigo. Pero, Orpelia, aún con una expresión triste, respondió brevemente, tratando a Jules con frialdad. Jules se mordió los labios con tristeza solo por un instante, pero inmediatamente dirigió una mirada penetrante hacia Orpelia. Mi asunto es el mismo que hace un año. Vuelve, Orpelia. El mundo en el que deberías estar no es allí. Basta, Jules. Solo estoy siguiendo mi destino. No puedes darle la vuelta. Orpelia débilmente negó con la cabeza y claramente mostró una voluntad de rechazo. No voy a aceptarlo. La voz Jules parecía casi como si clamara. Cuando Orpelia bajó la mirada, tocó su insignia de escuela con su mano. Mi destino está aquí ahora. Si quieres interponerte a cualquier costo. Sí, entiendo. Pero no va a ser como hace un año. Al mismo tiempo que Jules dijo eso, Mana se arremolinó. Espera, Jules. Hayato, no interfieras en esto. Este es un problema entre Orpelia y yo. Jules gritó sin mirar hacia él. Hayato, quien sintió una fuerte determinación en su voz, no pudo evitar detener su pie, que estaba a punto de dar un paso hacia adelante. Tu insignia de escuela, esta vez seguro la voy a destruir. Olas de calor se arremolinaron alrededor de Jules y chakrams ardientes se manifestaron. Florece orgullosamente, Ansuriem. NT, bueno, aquí parece haber un error, ya que Ansuriem manifiesta un escudo de fuego, y la técnica que genera chakrams es Livingstone Daisy, pero ya que no sé de quién es el error lo dejaré así. Cuando Jules agitó su brazo, casi 20 chakrams fueron disparados hacia Orpelia. Pero, los chakrams, que componían la vanguardia cayeron en picada justo ante Orpelia y excavaron el suelo. Los abrasadores chakrams derritieron la nieve al instante, y copos de nieve y vapor se levantaron. Tal vez solo sea una mera cortina de humo, pero era suficiente para cortar su línea de visión incluso por un momento. En esa oportunidad, los chakrams se separaron a izquierda y derecha y atacaron a Orpelia rodeándola. Bien. Fue una combinación perfecta ya sea de rango o sincronización. Por lo menos, debería ser suficiente como primer paso para tomar la iniciativa. Pero, en ese momento, Hayato sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Al otro lado de la pantalla blanca, un prane increíblemente poderoso se alzó. Esa cantidad no era una broma. Hayato mismo tenía confianza en su cantidad de prane, pero ni siquiera se podía comparar al de la chica que tenía delante.
Parecía estar brotando inconmensurablemente, o más bien, interminablemente. Abrumador prane hasta el punto que no podía ser estimado, y muy ominoso. Una cantidad de mana, que no podía compararse con la de cuando Jules activó su habilidad, estalló y voló el spray de nieve en un instante. El aire tembló y una feroz sensación abrumadora como si torciera y aplastara todo fue puesta en libertad. Allí, la figura de Orpelia estaba calmadamente de pie, e innumerables brazos como de muertos que se alzaron como humo a sus pies se retorcieron. Esos visiblemente venenosos brazos marrones negruzcos se agitaron como una neblina de calor y no parecían sólidos, sino gaseosos. Esos brazos bloquearon y atraparon todos los chakrams liberados por Jules. Los chakrams reforzaron su rotación mientras luchaban con el fin de liberarse de los brazos de alguna manera, pero las cuchillas de fuego atravesaron los brazos como a humo. A pesar de esto, las manos como garras sujetaron firmemente los chakrams. Así que esa es la habilidad de Orpelia Landlufen. Naturalmente, Hayato también había oído de ella. La habilidad de Ereshkigal, de quien se dice es la más fuerte, era el poder de manipular gas venenoso llamado miasma. Ah, Jules. No sirve de nada. Como era de esperar, es imposible para ti. Inmediatamente después que Orpelia murmuró con una voz llena de dolor, los chakrams fueron fácilmente aplastados. Allí, Hayato finalmente entendió el sentimiento de antes. Esa fue una advertencia. Los instintos de Hayato la juzgaron como peligrosa. Probablemente algo así. A estas horas, recordó las palabras que Helga dijo antes. Ella es una existencia diferente de nosotros. Pensó que era metafórico, pero se equivocó. Era un hecho claro. Ciertamente, el poder de la chica delante de él superaba claramente el reino humano. Con solo estar frente a ella, lo entendió. Lo entendió instintivamente. Sin embargo, no he terminado aún. Jules se movió como si anticipara esto. Jules. Una sensación abrumadora por la cual incluso Hayato se congeló por un instante. Ante Jules quien ejecutó un ataque a pesar de ello, Hayato se sorprendió, sin embargo, por admiración. A juzgar por el tono de Jules, las dos parecían haber luchado antes. En otras palabras, Jules probablemente conocía el poder de Orpelia. Es por eso que, incluso después de haber mostrado un poder tan abrumador, continuó desafiando a Orpelia sin pestañear. Pero, por lo general, sería lo contrario. No tener el corazón roto, incluso después de experimentar tanto poder abrumador, era imposible a menos que se poseyera una abrumadora fuerza mental. Oh. Hay algo a lo que no puede ceder hasta el punto de llegar a tanto. Probablemente era lo último. Florece orgullosamente, girasol ardiente, anemone coronaria, 2. NT, si les interesa. Cuando Jules levantó ambas manos, una gran flor de fuego abrió sus pétalos. Esa flor de la anémona, que emitía una luz deslumbrante, iluminó el campo de nieve de mediados de invierno, como un pequeño sol. Alcanzó un calor abrasador en la medida en que incluso Hayato tuvo que tomar cierta distancia. Esta era una técnica que Hayato estaba viendo por primera vez, pero fue un movimiento bastante audaz. Toma esto, Orpelia. Jules bajó las manos con un grito, y la gran flor de fuego cayó hacia Orpelia. Pero aún así Orpelia, sin cambiar su semblante, simplemente levantó su brazo derecho en silencio. Al momento siguiente, Hayato dudó de sus propios ojos. Por la acción de Orpelia, Hayato pensó que había activado algún tipo de habilidad defensiva, pero, de entre todas las cosas, Orpelia detuvo la técnica de Jules con su mano. El guante de su mano derecha se encendió, inmediatamente se convirtió en cenizas y desapareció en el viento. Aún así, no había ni siquiera un rastro de quemaduras en la mano derecha de Orpelia que detuvo la enorme masa de llamas. No puede ser. ¿Me estás diciendo que lo detuvo solo con su prane? Sin duda, en teoría era posible si se invertía prane en defensa local. Sin embargo, la defensa en prane básicamente reducía el daño en cierta medida, y era imposible de detener por completo un ataque. Al hacer algo así, el prane probablemente se agotaría de inmediato. Y si uno fuera a bloquear una técnica de esta escala, entonces con mayor razón. Sin embargo, no se veía ninguna señal de que el prane de Orpelia se agotara en absoluto. Imposible. Jules abrió ampliamente los ojos con incredulidad. Tu destino es débil, es por eso que te dije. Tan pronto como Orpelia indiferentemente frunció el ceño y apretó su brazo derecho,
la gran flor de fuego explotó y se desvaneció como niebla. Por otra parte, miasma surgió alrededor de Orpelia y formó un enorme brazo, que absorbió los innumerables brazos que estaban retorciéndose hasta el momento y se elevó hacia el cielo. Vuelve al polvo. Cuando Orpelia murmuró, el brazo marrón negruzco atravesó velozmente el campo de nieve como una serpiente arrastrándose en el suelo y atrapó a Jules. ¡Cuaa! Jules soltó un grito de dolor, pero el brazo que la agarró la elevó hasta unos 10 metros de altura y luego la arrojó sin piedad contra el suelo. Jules. Aunque Hayato salió corriendo y cogió su cuerpo en el último segundo, voló unos 10 metros en el campo de nieve con Jules debido al fuerte impacto. Jules, ¿estás bien? Hayato inmediatamente se levantó y alzó a Jules en sus brazos. ¡Ag! Jules parecía ya haber perdido la conciencia. En un vistazo más de cerca, rastros de corrosión por ser agarrada permanecían en su uniforme y también su tez era terriblemente mala. Este es el miasma de Ereshkigal. Los rumores decían que su venenosidad debilitaría a otros simplemente tocándolos, pero parecía ser verdad sin ninguna exageración. Eres Amahiri Hayato. Como si hubiera notado a Hayato por primera vez, Orpelia lo miró con ojos fríos, ni siquiera mostrando una onza de interés en él. Ya está decidido, ¿verdad? Es cierto que fue Jules quien te desafió de repente, pero continuar sería. Antes de que Hayato terminara la frase, miasma surgió alrededor de Orpelia. No, de su cuerpo. Ella perdió su guante, porque un guante ya había sido quemado por Jules, y se podía ver que miasma surgía, mientras se balanceaba de su blanca piel expuesta. Es triste, pero incluso yo no puedo detener un destino que ya ha comenzado a moverse. Si no quieres verte involucrado también, deberías irte. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Eso. Mientras sujetaba a Jules, Hayato activó a Serversta. Es una lástima. Tan pronto como Orpelia dijo eso con una expresión triste, los innumerables brazos formados por miasma atacaron a Hayato y Jules. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica de espada intermedia, Eru Clearing Crow. Sin embargo, todos fueron cortados antes de llegar a Hayato y Jules, y desaparecieron en el vacío. Solo un poco, las cejas de Orpelia temblaron. Ah, esa es Serversta. El miasma de Orpelia probablemente no podía ser tocado con un arma ordinaria, pero si era este Uger Lux que quemaba todas las cosas, entonces era otra historia. Si Orpelia fuera a retirarse con esto, entonces no habría ningún problema. Pero en caso de que no fuera así, podría haberse forzado a un combate. Sinceramente, no me siento capaz de ganar en absoluto. Mientras sujetaba a Jules en su mano izquierda y blandía a Serversta en la derecha, tomó distancia gradualmente. Afortunadamente, Orpelia no mostró signos de movimiento ni actitud para hacer algo. En el momento en que Hayato comenzó a tener un pensamiento tan ingenuo como, a este ritmo, podría tener éxito en escapar. Los pies de Hayato se debilitaron de repente. Su mano que sostenía a Serversta tembló y empezó a ahogarse como si algo estuviera atascado en su garganta. No me digas que. Cuando Hayato exploró los alrededores con el estado de cognición, el flujo del aire era claramente antinatural. Probablemente, Orpelia ya había esparcido miasma alrededor. Diría que es algo así como gas venenoso insípido, inodoro, incoloro y transparente, es realmente una locura. Solo su risa seca aún podía salir, pero si Orpelia podía manipular el miasma a voluntad, hacer por lo menos esto no sería extraño. Lo siento. Pero, pronto te sentirás tranquilo. Los brazos de miasma se alzaron con el fin de aplastar a Hayato y Jules. Él aún podía mover su cuerpo a duras penas, pero a este ritmo, sería solo cuestión de tiempo antes de que fuera atrapado. Aún así, no podía rendirse. Agarró firmemente a Serversta de nuevo, y de alguna manera esperó una apertura. En ese momento. Puedes esperar un poco, señorita. Una alegre, y fuera de lugar, voz resonó en el campo de nieve. En una mirada más cercana, el caballero de ayer, Gustav, estaba de pie en el campo de nieve con una cara sonriente. En realidad, se me pidió disponer de estas personas. Hay un bono por cada cabeza, ¿sabes? Por lo tanto, si te parece, podrías entregarme estas presas. Orpelia, como se esperaba, miró a Gustav con ojos desinteresados. ¿Y tú eres? Me llamo Gustav Malou. Nunca he oído hablar de ti. Aunque Orpelia secamente dijo así, una ventana espacial de repente se abrió delante de ella. Oye, Orpelia. Bastarda, ¿dónde rayos fuiste? Te dije muchas veces que no salieras del Instituto de Investigación, ¿verdad? Era una comunicación de solo voz, pero esa voz le resultaba familiar.
Era el presidente del consejo estudiantil del Instituto Negro Leavenworth, Dirk Everwine. Vuelvo enseguida. Al mismo tiempo que Orpelia respondió así, la abrumadora sensación siniestra desapareció de los alrededores. Y cuando ella dirigió su mirada a Gustav, dijo con un suspiro: haz lo que quieras. Estoy agradecido. Gustav se quitó el sombrero y dio una respetuosa reverencia. Por otro lado, Orpelia permaneció en silencio y le dio la espalda a Ayato como si nada hubiera sucedido. Y así, volvió al coche sin mirar atrás. Dios mío, realmente tengo los pies fríos. He oído los rumores, pero pensar que fuera tal monstruo, aterradora, aterradora. Gustav, que vio irse a Orpelia, se encogió de hombros mientras bromeaba. Ahora bien, creo que voy a resolver mi negocio. Cuando Gustav dijo eso tan sonriente, cuadrados mágicos aparecieron uno a uno en ambos lados. Al igual que la noche anterior, mana se acumuló, un enorme perro de 2 cabezas se deslizó lentamente hacia afuera del cuadrado mágico derecho y un perro de 3 cabezas del cuadrado mágico izquierdo. Eran aproximadamente de un tamaño más pequeño que la quimera de ayer. Sin embargo, la fuerza del mana que se sentía de sus cuerpos era mucho mayor. Permítanme presentarlos. Ellos son mis obras, Ortro, 3 y Cerbero. ¿Qué les parecen? ¿No son figuras majestuosas como las transmitidas en el mito? Mis queridos perros guardianes que una vez convirtieron a todos los tipos fuertes de Stjarnagarm en un baño de sangre, bueno, aún así no fueron rival para la capitana sin embargo. 3. NT, si les interesa, supongo que a Cerbero sí lo conocen. Gustav, que hablaba como si pareciera decepcionado, no rompió su sonrisa. Aún así, gradualmente los he mejorado mucho desde entonces y serán más que suficiente para cazar a una presa herida. K. Mientras Ayato adoptaba una postura cautelosa, mantuvo una estrecha vigilancia sobre los alrededores en busca de alguna posibilidad de escapar de esta situación. Aunque la habilidad de Orpelia fue cancelada, el daño debido al veneno aún permanecía. Aunque no mucho, no era una condición donde satisfactoriamente pudiera luchar. Por otra parte, si tuviera que luchar al mismo tiempo que protegía a Jules, sería simplemente imposible. Pero, la bestia mágica de 2 cabezas se movía en un círculo alrededor de Ayato, buscando una apertura mientras dejaba al descubierto sus dientes afilados. Esto es muy malo. Estas bestias mágicas parecían ser más rudas de lo que pensaba. Sería bueno si fuese solo una bestia, pero luchar contra 2 bestias al mismo tiempo sería muy difícil para el actual Ayato. Ser capaz de utilizar a Cerberst a diferencia de ayer era, al menos, una gracia salvadora, pero era cuestionable sobre cuánto tiempo podría mantenerla. Después de todo, incluso el mantenimiento de este Ogre Lux era lo mejor que el actual Ayato podía hacer. Gururururururu. La bestia mágica de 3 cabezas, Cerbero, mientras soltaba un gruñido, se inclinó como para comprobar si había aperturas. Era una postura en la que podría atacar en cualquier momento, pero al momento siguiente, la otra bestia mágica saltó de detrás de él. Una simple finta, pero aunque Ayato entendió, su cuerpo no pudo seguirlo. Jiyuach. Su brazo que se movió hacia abajo mientras cortaba el viento envió a volar a Ayato junto con Jules, a quien sostenía. El choque fue tremendo y tal vez porque también permanecía el efecto del veneno, casi se desmaya. La bestia mágica de 2 cabezas, Ortro, participó una vez más en la persecución apuntando a Ayato quien rodaba por el campo de nieve como una pelota de goma. Su enorme mandíbula que podría tragarse entera a una persona se acercó a Ayato, pero este último, midiendo del tiempo, tomó una posición defensiva y reconstruyó su postura. Entonces, en lugar de esquivar sus afilados colmillos, él dio un paso hacia adelante apuntando a su boca. Estilo dragón brillante a Mahiri, primera técnica de lucha con espada, Monte Fuji. Giró su cuerpo mientras ponía su peso en ello, bajó a Cerbersta con todas sus fuerzas. ¡Ga! Ese golpe partió a la bestia mágica de 2 cabezas que elevó un grito de agonía. ¡Ho! Como era de esperar del campeón del Fénix, eres bueno. Sin embargo, ante las palabras de Gustav que aplaudía sintiendo, Ayato volvió su mirada alrededor. En ese instante, los colmillos de Cerbero, que se deslizó directamente en posición horizontal, se acercaban frente a Ayato. No puedo esquivar esto. En el momento en que estaba a punto de apartar su cuerpo con el fin de proteger al menos a Jules. En ese momento, un agudo corte corrió cortando el espacio en sí mismo y las 3 cabezas de la bestia que descubrió sus colmillos estaban volando en el aire. Su gran masa cayó haciendo temblar el suelo y la nieve amontonada se levantó. En medio de eso, un brillante cabello dorado se relucía. Lamento haberte hecho esperar, Ayato. Llegué en el último momento. Claudia. El cuerpo del aliviado Ayato perdió rápidamente su fuerza y se sentó. Débilmente. En una mirada más cercana,
En las manos de Claudia, un par de espadas demoníacas, Pandora, estaban fuertemente sujetadas. El diseño del globo ocular puesto en el mango se sentía como si estuviera viendo a Ayato. Vaya, esto es un problema. Un obstáculo inesperado apareció. Impaciencia apareció solo un poco en la cara de Gustav, que no rompía su sonrisa hasta el momento. ¿Qué vas a hacer ahora, Gustav Malou? No me importa ser tu oponente, pero no es el caso para ti, ¿verdad? Ya veo, qué desagradablemente astuta señorita. Gustav miró a Claudia en silencio por un tiempo, pero dio un gran suspiro en poco tiempo y sacudió la cabeza. Ja. Tienes razón. Ciertamente me dijeron que no te ponga una mano encima. Aunque es una rara oportunidad, me retiraré razonablemente aquí. Es una decisión sabia. En contraste de Claudia, quien se rió entre dientes, Gustav desapareció en el bosque con una cara amarga. Ja, nos salvaste, Claudia. No, me alegro de haber llegado a tiempo. Ya contacté al Palacio Real, así que creo que pronto vendrán a recogernos. Ya veo. Al mismo tiempo, mientras murmuraba así, el campo visual de Ayato se hizo borroso. Y su conciencia se desvaneció rápidamente. ¿Ayato? ¿Estás bien, Ayato? Oyendo los gritos de Claudia, la conciencia de Ayato se hundió en una profunda oscuridad. Ese invernadero ya había perdido su función como tal hace mucho tiempo. El vidrio estaba roto aquí y allá, lleno de marcas reparadas y, en general, es innegable que daba la impresión de una vieja casa abandonada. Pero aún así, en este país donde el frío del invierno era severo, ser aislado del aire libre significaba que probablemente tenía algún nivel de beneficio. Las plantas que crecían como para llenar el invernadero tenían un verde fresco y entre ellas, estaban aquellas que tenían lindas flores. Dentro de él, una niña con el cabello rosa solo miraba distraídamente a la niña de cabello castaño que se esforzaba en la jardinería sin cansarse. No entiendo después de todo. ¿Cómo es divertido hacer una cosa así? Al oír estas palabras, la niña de cabello castaño se encogió de hombros con una sonrisa. Bueno, si tengo que decir, serían las experiencias actuales, supongo. ¿Experiencias actuales? Sí. Las experiencias de venir a tocar una vida. Creo que ver a esos enanos sería más que suficiente para eso. Aunque ambas eran todavía niñas, también había muchos niños menores que ellas en este orfanato. Fufufu, no es lo mismo. Estos niños no pueden hablar, pero en cambio son muy honestos. Cuando se les riega con afecto, lo devolverán adecuadamente, por el contrario, si los descuidas, te ignorarán. ¿Las plantas? Ignorar a la gente. La niña de cabello rosa hizo una cara que mostraba que ella no podía entender después de todo. Oh, ¿no lo sabes? Incluso las plantas sanas se marchitan si no reciben el cariño de la gente. No lo sabía. Aunque la niña de cabello rosa dijo evasivamente, todavía no tenía la intención de abandonar el invernadero. Por alguna razón, era muy cómodo aquí. A pesar de que era tan viejo, pequeño y andrajoso, extrañamente se sentía a gusto. La niña de cabello rosa de alguna manera se dio cuenta de que la razón era la chica cálida ante sus ojos. Hey, es aburrido estar siempre mirando, ¿cierto? ¿Por qué no tratas de ayudarme de vez en cuando? ¿Te refieres a mí? ¿Hay alguien más aquí? Ven, toma esto. La niña de cabello rosa reveló una expresión de perplejidad a la chica que imperativamente le entregó una pequeña pala. Nunca he cuidado de plantas antes. Vaya, de verdad no sabes nada, después de todo. Bien, te voy a enseñar desde cero. Diciendo esto, la niña de cabello castaño rió felizmente. Era una calmada, gentil y cálida sonrisa, ya que parecía estar disfrutándolo mucho. Su cuerpo era muy pesado. Una sensación de presión como si estuviese siendo aplastado por algo. Cuando abrió los ojos ante esta asfixia insoportable, el techo de una habitación oscura apareció a su vista. Aunque confundido por un momento, de inmediato recordó. Este era el Palacio Real de Lieseltania, la habitación que se le asignó. Ya veo, me desmayé después de eso. Eso significaba que este peso en su cuerpo era probablemente debido al veneno de Orpelia, que todavía era eficaz después de todo. Asumió eso mientras trataba de levantar su cuerpo para confirmarlo mientras pensaba en ello. NNGH. En la parte superior del cuerpo de Ayato, Saya y Kirin estaban profundamente dormidas acostadas sobre él. Como era de esperar de una habitación para un invitado de honor, la cama era grande también, así que todavía había bastante espacio, incluso si 3 personas dormían en ella.
Entonces, Saya trajo su cara cerca del brazo de Hayato y Kirin la suya cerca de los pies de Hayato, ambas emitiendo la respiración de una durmiente tranquila. Mientras era incapaz de comprender por completo la situación y se preguntaba qué debía hacer, la puerta de la habitación se abrió y alguien entró. «Ah, ¿despertaste? Sinceramente, no me hagas preocupar tanto». Ese rostro, que estaba ensombrecido como el corredor, era deslumbrante, no podía verse con claridad, pero sabía quién era por la voz. «Ja ja ja, qué vergüenza. Más importante, Jules, ¿te encuentras bien, también?» «No hay problema. Desperté antes que tú». Mientras decía eso, Jules se sentó en una silla junto a la cama. «¿Cuánto tiempo crees que ha pasado antes que despertaras?» «No, no lo sé». Como él honestamente respondió ya que no sabía, Jules dijo con una sonrisa pícara. 3 días. 3 días. Como era de esperar, fue sorprendido por esto. El veneno de Orpelia es variado, pero el que recibiste esta vez actúa sobre él. Prane y pone a uno forzadamente en el mismo estado que cuando se le acaba el prane. Aunque no es peligroso para la vida, lo problemático es que cuanto más prane posees, más fuerte será el efecto. Es por eso especialmente tomó tiempo para que te recuperaras. Así que es por eso. Estas dos estaban tan preocupadas que constantemente te atendieron cada día. Debes darles las gracias más tarde. Cuando Jules dijo eso, miró a Saya y Kirin con los ojos cálidos. Y, tampoco te he dado las gracias, aún. Gracias. Escuché la historia de Claudia. ¿No apareció incluso Gustav después de Orpelia? Gracias, me salvaste. Ah, ¿te refieres a eso, Aunque era cierto, él hizo lo que pensaba que era natural. Probablemente, si se invirtieran sus posiciones, Jules habría hecho lo mismo. Ellos ya habían establecido esa profunda confianza. Está bien. Espero que no empieces a hablar de favores o deudas de nuevo. Entonces, Jules sonrió con calma y negó con la cabeza. No, yo solo quería decirlo correctamente. Ya veo. Aunque Hayato también regresó una sonrisa a Jules, inmediatamente regresó a una mirada seria y preguntó. Entonces, ¿me dirás, Jules? La relación entre tú y ella, Orpelia Landlufen. Es cierto. Ahora que esto sucedió, también tienes derecho a saber. Jules parecía haber vacilado un instante, pero pronto sacó un pañuelo del bolsillo de su camisa. Hayato, ¿recuerdas esto? Claro. Es el pañuelo de cuando tú y yo nos conocimos por primera vez. ¿Verdad? El pañuelo que había sido llevado por el viento y cayó ante Hayato, quien acababa de llegar a la Academia Seidokan. El momento en que Hayato se lo entregó a Jules fue su encuentro. Se sentía como que ya era algo de hace bastante tiempo, pero en realidad solo la mitad de un año había pasado desde entonces. Sí, es correcto. Y creo que hablé un poco de ello antes, pero esto me fue dado por todos del orfanato como un regalo. Si no recuerdo mal, dijiste que lo bordaron juntos. Y que entre ellos, la amiga cercana de Jules cosió. Diciendo hasta allí, Hayato de repente se dio cuenta. Ah. No me digas. Sí. Esa amiga es Orpelia. Con ojos nostálgicos, Jules trazó el bordado más deforme con un dedo. Entonces, ella también estaba en ese orfanato antes. Cuando Jules dio una pequeña inclinación de cabeza, se levantó, se dirigió hacia la ventana y abrió las cortinas de lujo. No sabía qué hora era, pero débil la luz de la luna entró por el cielo ligeramente nublado. Pero, si ella es tu mejor amiga, ¿por qué hizo tal cosa? Mientras recordaba la pelea entre Jules y Orpelia, Hayato bajó su mirada. Incluso los amigos se pelean, pero esto fue más allá de ese nivel. Después que empecé a ir al orfanato para jugar, Orpelia y yo de inmediato nos llevamos bien. Después de todo, casi teníamos la misma edad y sobre todo, a pesar de que nuestras personalidades eran exactamente lo contrario, nos llevamos muy bien. Ella era una chica gentil que ni siquiera podía matar a un insecto y le gustaba cuidar de las plantas más que cualquier otra cosa. Cuando una hermosa flor florecía, solo entonces se mostraba un poco emocionada. El perfil de carácter de Orpelia que Jules mencionaba parecía totalmente diferente de lo que Hayato vio. Pero un día, la figura de Orpelia de repente desapareció del orfanato. Incluso cuando les pregunté a las hermanas, guardaron silencio sin decirme nada. Así que, me aferré a mi hermano y le hice investigarlo, y finalmente entendí. Sobre el hecho de que la gestión del orfanato llegó a un punto muerto, la enorme deuda, y, acerca del hecho de que, como hipoteca, Orpelia fue medio forzosamente reclutada a una determinada institución de investigación. Y lo peor de esto era que no sabía nada hasta entonces. Yo era una niña que realmente no sabía nada, ya sea del estado de este país o su sistema o incluso en qué tipo de posición estaba. Naturalmente, con el fin de recuperar a Orpelia, la niña yo trató cualquier medio posible.
Pero como resultado, solo me di cuenta de lo impotente que era. Al fin y al cabo, no hay nadie en este país que pueda oponerse a una institución de investigación bajo el control directo de la Fundación Empresarial Integrada. Jules cerró la boca una vez allí. El silencio gobernó la habitación por un tiempo. Hayato también, solo manteniéndose callado, soportó el pesado silencio. Quien reclutó a Orpelia era una institución de investigación de Frauenlo. Ese instituto de investigación es el edificio abandonado en ese campo de nieve. Ese lugar. Su tema de investigación era crear posteriores genestella. ¿Qué? Hayato involuntariamente elevó su voz. Nunca había oído hablar de tal demencial investigación. La persona a cargo de la investigación era una mujer llamada Magnum Opus, un estudiante que pertenece a los científicos de Ayekant. Ya veo, es por eso que no te gusta Ayekant. Podría decirse que es un rencor personal. Finalmente entendió la razón por la que Jules odiaba a Ayekant. Jules lentamente sacó su terminal portátil y abrió una ventana espacial. Había una foto de dos niñas todavía inocentes e íntimas. Una de ellas era una niña de carácter fuerte con un precioso cabello rosa, y la otra era una niña tranquila con cabello castaño. Estas somos Orpelia y yo. De ninguna manera. Entendió a primera vista que una parecía ser Jules, pero podría decirse que Orpelia era una persona completamente diferente desde el color de su cabello, de sus ojos y su atmósfera hasta su expresión. Orpelia en ese momento no era una genestella, mucho menos una astrigue. Es realmente desconcertante que ahora sea la astrigue más fuerte del mundo. En otras palabras, eso significaba que Orpelia era una astrigue hecha artificialmente. Entonces, ¿significa esto que la investigación tuvo éxito? ¿Quién sabe? Pero si fuera el caso, entonces sería el gran descubrimiento del siglo. Y debería haber sido ampliamente publicitado. El hecho de que no lo hicieron significa que hay algún problema, como Orpelia. ¿Problema? Jules se encogió de hombros con una sonrisa triste. ¿Viste ese edificio abandonado, verdad? Eso es el resultado de que el poder de Orpelia saliera de control. El edificio cayó en ruinas, el suelo se pudrió y hierba no crece allí, incluso ahora. Salió de control. ¿Por qué sucedió eso? No sé los detalles. Lo único que sé es que cuando el centro de investigación fue destruido, fueron las fuerzas especiales de Solneige quienes rescataron a Orpelia. Después, no sé qué tipo de acuerdo hubo, pero Orpelia fue trasladada de Frauenlob a Solneige. Ya veo, es por eso que ella está ahora en Le Wolf. Solneige era el órgano gubernamental del Instituto Negro Le Wolf. A pesar de que fue bastante más tarde cuando supe de estos detalles. En ese momento, la destrucción del centro de investigación no fue publicada, ya que fue encubierta, y no fui capaz de encontrar incluso una pista sobre dónde y cómo estaba Orpelia, hasta que vi el Involus ese día. ¿Te refieres al Involus de la época anterior al último? No. Jules asintió ante las palabras de Hayato. Como era de esperar, dudé de mis propios ojos. Pero no importa lo mucho que cambió su apariencia, mi intuición me dijo que esa era Orpelia. Así que, intenté ponerme en contacto con ella, pero... La voz de Jules se desvaneció débilmente. Con solo eso, uno podía adivinar en qué resultó. Ella ha cambiado. Podría haber sido inevitable, pero parece como si ella se hubiera rendido y abandonara casi todo. Pero, aún así, quiero que Orpelia regrese. Como van las cosas, aunque no tan grave, el cuerpo de Orpelia no durará. Jules mordió fuertemente sus molares. ¿Qué quieres decir con que su cuerpo no durará? Yo también soy un astrigue, así que lo sé. No creo que sea posible controlar por completo tal gran poder. El miasma de Orpelia no es más que una espada de doble filo que también la debilita cuando más se utiliza. Ella prácticamente pelea reduciendo su tiempo de vida. Ciertamente, era impensable que se pudiera manejar ese poder abrumador sin riesgo. Es por eso que hace un año, tan pronto como fui admitida en Asterisk, averigüé sobre Orpelia y fui a convencerla. Para al menos detener más peleas absurdas. Pero eventualmente, ella no hizo caso, y le dije que ganara un duelo contra mí si quería seguir sin importar que, el resultado fue, bueno, no necesito decirlo. Así que, esas eran las circunstancias de hace un año, G. Fue un poco largo, pero bueno, es algo así. Jules suspiró mientras decía eso, y puso una mano en su cintura con una cara un poco renovada. Por lo tanto, Hayato, esto es solo un problema entre Orpelia y yo. Siento haberte involucrado en esta ocasión, pero debo lograr solo esto por mí misma. De lo contrario, ni Orpelia ni yo seríamos capaces de aceptar el resultado. ¿Entiendes? Lo tengo. Para ser franco, quería ayudarle, pero cada uno tiene una pelea que no puede ceder sin importar qué. Así es. Incluso ustedes dos ahí que están fingiendo dormir, no quiero interferencia innecesaria sobre este asunto.
Cuando Jules dijo eso en broma, los cuerpos de Saya y Kirin ligeramente se movieron. Así que, ¿lo notaste? Ja 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 ja, lo siento. Las dos chicas miraron apologéticamente. Oh, así que estaban despiertas. Dicho esto, era natural después de que hablaran tanto. No teníamos la intención de escuchar a escondidas, como decirlo, no pudimos evitarlo. No me importa, así que no se preocupen por eso. Lo más importante ahora, tenemos que dar prioridad a Gustav Malraux sobre Orpelia. Por casualidad, alguien ha sido atacado de nuevo desde entonces. En ese caso, Hayato pensó que no era el momento de estar durmiendo tranquilamente así. No, en ese punto, todo está bien. El personal de guardia se incrementó en gran medida tanto en el Palacio Real y la Villa Imperial, y la alerta de espera se encuentra en toda la capital. Incluso ese tipo no puede actuar en cualquier momento. Por si acaso, yo también tomé medidas necesarias para que una parte del personal de los guardias pueda ser enviada al orfanato también. Debido a que estaba el incidente con Flora, Jules probablemente también estaba preocupada. Además, si ataca sin cuidado, la Fundación Empresarial Integrada no va a solo sentarse, también. Mi hermano ya debería haber contactado con ellos, pero un cierto número de soldados están estacionados en las instalaciones de investigación en los suburbios de la capital. En caso de que la guerra comience por un lado, son suficientes para lidiar con un criminal. Aunque sería mejor si él solo se retirara en silencio. Kirin dijo así y abrazó a Senbakiri. Eso es probablemente imposible. Es cierto. Una vez que volvamos a Asterisk, será extremadamente difícil para ese tipo atacarnos, en otras palabras, lograr su objetivo. No solo va a ser difícil entrar a Asterisk, incluso en el caso de que él tuviera éxito en hacerlo, va a ser imposible escapar para empezar. Por lo tanto, él definitivamente atacará antes de eso. Entonces, es probable que lo intente cuando estemos en el camino de vuelta, supongo. Si fueran atacados en algún lugar de ese camino de montaña, sería muy problemático. Ah, es cierto. Por cierto, ¿dónde está Claudia? Allí, Hayato recordó que había algo que quería preguntarle a Claudia. Aunque vagamente, Hayato recordó la conversación entre Claudia y Gustav. Por la forma en que se veía, era bastante probable que Claudia tenga algún tipo de información con respecto a este asunto. Ah, Claudia regresó antes. Ella dijo que había algún lugar por el que debía pasar. Parecía estar inusualmente apurada sin embargo. Ya veo. Parecía que ella no les dijo a Jules y las demás sobre su conversación con Gustav. De todos modos, me pondré en contacto con ella más tarde, es Claudia de quien estamos hablando, así que pensó que tenía algún plan, pero él también quería preguntarle sobre eso. Entonces de repente, el estómago de Hayato retumbó fuertemente. Ah. A pesar de que no podía evitarse ya que había dormido durante 3 días, como se esperaba, era un poco embarazoso. Después que Saya, Kirin y Jules se miraron entre ellas, se echaron a reír al mismo tiempo. Jajajaja. Por Dios, bueno, es bueno estar sano. Pediré que preparen algo de comida ligera. Espera un momento. En el momento en que Jules limpió las lágrimas que estaban en el borde de sus ojos y se levantó. Es terrible. Princesa. Flora, que irrumpió en la habitación con un vigor como si fuera a volar la puerta, gritó agitada.